Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más para otro vídeo lleno de chismes, análisis y sobre todo, mucho entretenimiento. Como saben, en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo del espectáculo, a desentrañar los misterios de las relaciones y a buscar la verdad detrás de las cámaras. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha generado ríos de tinta y que estoy segura, seguirá generando debate, la famosa tensión entre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de esa relación que, como un torbellino, arrasó con todo a su paso. Esa conexión que vimos florecer en la pantalla, en la serie Love is in the Air, y que luego traspasó la ficción para convertirse en algo real. ¿Auténtico? ¿Duradero? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y como siempre, aquí estamos para intentar responderla, para analizar las pistas, para especular y para compartir nuestras opiniones. La historia de Hande y Kerem es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes actores guapos, talentosos y con una química que, ay amigos, era explosiva. En la serie sus personajes, Eda y Serkan, vivían un romance de película. Luchas, obstáculos, malentendidos, pero sobre todo, una pasión desenfrenada y un amor que parecía inquebrantable. Y claro, esa magia que veíamos en la pantalla, esa chispa, esa conexión, los fans la sentían. Y como es natural, empezaron a soñar. Soñaban con que esa historia de amor traspasara la ficción, que Hande y Kerem fueran pareja también en la vida real. Y para sorpresa y alegría de muchos, esos sueños se hicieron realidad. Empezaron a aparecer fotos juntos, en eventos, en viajes románticos. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos que confirmaban lo que todos querían creer, Hande y Kerem estaban enamorados. Era una historia de cuento de hadas. Dos estrellas de televisión, guapos y exitosos, que se enamoraban y compartían su felicidad con el mundo. ¿Qué más se podía pedir? La prensa, por supuesto, se volcó a cubrir su relación. Cada paso que daban, cada gesto, cada palabra, todo era noticia. Y por un tiempo todo parecía perfecto. Hande y Kerem irradiaban felicidad. Se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, compartían momentos íntimos con sus fans. Era, en definitiva, una historia de amor idealizada. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, esa misteriosa discusión que, según los rumores, marcó un antes y un después en la relación de Hande y Kerem. Una discusión que al parecer dejó huella. Una discusión de la que se habla con cautela, de la que se conocen pocos detalles, pero que todos saben que existió. ¿Qué pasó realmente en esa discusión? ¿Dónde y cuándo tuvo lugar? ¿Cuáles fueron los motivos que la desencadenaron? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Y como siempre la información es escasa, las fuentes son diversas y la verdad absoluta, probablemente nunca la sepamos del todo. Pero como buenos investigadores del mundo del espectáculo, vamos a analizar las pistas, a evaluar las teorías y a sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí sabemos, y esto es importante recalcarlo, es que hubo una discusión. Una discusión que, según los rumores, fue bastante intensa. Se habla de gritos, de reproches, de palabras duras que se dijeron en un momento de tensión. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Qué fue lo que detonó esa pelea? Una de las teorías más extendidas, y que me parece bastante plausible, es que la presión mediática, la fama y las expectativas de los fans jugaron un papel crucial en esta situación. Imaginen la situación, dos personas que de repente se convierten en el centro de atención mundial. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada, cada foto es diseccionada. Las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones, de juicios, de especulaciones, y a veces incluso de odio. Vivir bajo esa presión constante, sentir que cada paso que das es observado y juzgado, es agotador. Es difícil mantener una relación sana en esas condiciones. La invasión a la privacidad, la falta de libertad, el saber que todo lo que haces puede ser noticia al día siguiente, todo eso, tarde o temprano, pasa factura. Además, las expectativas de los fans pueden ser muy pesadas. Muchos fans idealizan a las parejas de celebridades. Quieren ver una imagen perfecta, un amor de cuento de hadas. Y cuando esa imagen se rompe, cuando hay problemas, cuando las cosas no son como se espera, la decepción puede ser muy grande.
Y esa decepción a veces se traduce en críticas, en ataques, en comentarios hirientes. En el caso de Hande y Kerem, la presión era aún mayor. La química entre ellos era innegable. Sus fans, con razón, querían que su relación fuera real. Y cuando las cosas empezaron a torcerse, cuando empezaron los rumores de crisis, la presión sobre ellos se multiplicó. Otra teoría que también tiene mucho sentido es que las diferencias personales y los estilos de vida de Hande y Kerem jugaron un papel importante en esta historia. Kerem, con su personalidad extrovertida, su afición por la vida social, su energía desbordante, y Hande con su carácter más reservado, más centrada en su carrera, más proclive a la intimidad, ¿eran dos piezas que encajaban a la perfección? ¿O con el tiempo esas diferencias se hicieron más evidentes y generaron conflictos? Es posible que al principio esas diferencias fueran atractivas. Lo opuesto se atrae, ¿verdad? Pero a medida que la relación avanzaba, esas diferencias podrían haber generado roces, malentendidos, y finalmente desencadenar la discusión. Además, hay que tener en cuenta la industria del entretenimiento, un mundo complicado, donde las relaciones pueden ser puestas a prueba constantemente. Las tentaciones, las amistades peligrosas, las rivalidades profesionales, todo eso puede afectar el rumbo de una relación. Los viajes de trabajo, las largas jornadas de grabación, la exposición constante a otras personas, todo eso puede generar celos, desconfianzas y, en última instancia, erosionar la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que hubiera problemas de comunicación. A veces las parejas no saben cómo expresar sus sentimientos, sus necesidades. Y cuando la comunicación falla, los malentendidos y los conflictos pueden surgir con facilidad. Más allá de las teorías, lo que sí es evidente es que esa discusión marcó un punto de inflexión en la relación de Hande y Kerem. Después de eso, las cosas ya no fueron iguales. La relación, tal como la conocíamos, cambió. Empezaron a distanciarse, a ser menos abiertos en público. Las fotos juntos dejaron de aparecer, los mensajes románticos desaparecieron. Y finalmente llegó la inevitable separación. Una separación que, por cierto, generó aún más especulaciones y rumores. ¿Qué pasó después de la discusión? ¿Intentaron arreglar las cosas? ¿Hubo un intento de reconciliación? ¿O simplemente decidieron que lo mejor era seguir caminos separados? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que a pesar de que intentaron mantener una relación cordial, la tensión era palpable en cada encuentro. Los fans que habían soñado con un final feliz, se sintieron decepcionados. La prensa, por supuesto, se volcó a cubrir la separación. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores y las especulaciones se multiplicaron. ¿Hubo una tercera persona? ¿Se cansaron el uno del otro? ¿La fama les pasó factura? La verdad, amigos míos, es que probablemente nunca sabremos la respuesta a todas estas preguntas. Pero analizando todo esto, creo que hay varios puntos clave que podemos destacar. Primero, la importancia de la privacidad en las relaciones. En un mundo donde todo se comparte, es fundamental proteger el espacio personal y emocional. La exposición constante puede ser agotadora y a veces hasta destructiva. Segundo, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy dañinas. Hay que saber gestionar la fama, no dejarse llevar por lo que otros piensan y proteger la relación de las presiones externas. Tercero, las diferencias personales, a veces, son irreconciliables. No siempre es posible hacer encajar dos piezas que no fueron diseñadas para estar juntas. Y a veces lo mejor es seguir caminos separados aunque duela. Cuarto, la comunicación es fundamental en cualquier relación. Saber expresar los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones es clave para evitar malentendidos y conflictos. Y por último, la industria del entretenimiento es un mundo complicado, donde las relaciones pueden ser puestas a prueba constantemente. Las tentaciones, las amistades peligrosas y las rivalidades profesionales pueden afectar el rumbo de una relación. ¿Pero qué significa todo esto para Hande y Kerem hoy en día? ¿Han logrado superar esa tensión? ¿Se mantienen en contacto? ¿O simplemente han decidido seguir adelante cada uno por su lado? Lo cierto es que a día de hoy, ambos han rehecho sus vidas. Hande está centrada en su carrera y en su relación con Hakan Sabank. Kerem, por su parte, también está feliz y enfocado en sus proyectos.
Han pasado muchos años desde que la serie terminó y desde que su relación llegó a su fin, y ambos, creo yo, han madurado mucho. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado la felicidad, cada uno a su manera. Y aunque el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de los fans, ambos han decidido tomar caminos separados. Por supuesto, la serie Love is in the Air sigue siendo un éxito. La química entre ellos sigue siendo mágica. Los fans con nostalgia recuerdan su romance y sueñan con un reencuentro. Pero al final, cada uno ha tomado su propio camino. Y eso, creo yo, es lo más importante. La vida continúa, y la felicidad se puede encontrar de muchas maneras. Y aunque el amor de Ande y Kerem no fue eterno, nos dejaron una hermosa historia, una historia que nos hizo soñar y que, sin duda, nos seguirá emocionando por mucho tiempo. Así que, en resumen, la discusión entre Ande y Kerem fue un momento clave en su relación. Marcó un punto de inflexión y, al parecer, dejó huella. Las razones detrás de esa discusión son complejas y, hasta cierto punto, desconocidas. Pero lo que sí sabemos es que la presión mediática, las diferencias personales, y la dificultad de mantener una relación en el ojo público, pudieron haber sido factores determinantes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue solo una discusión más? ¿O creen que realmente marcó el fin de su relación? ¿Qué creen que fue lo que detonó esa pelea? ¿Creen que podrían haber funcionado si hubieran manejado la situación de manera diferente? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. ¿Creen que la fama, el éxito y la presión de los fans pueden destruir una relación? ¿O creen que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier adversidad? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Ande y Kerem? Cuéntenme todo. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya entretenido. Como siempre, me despido agradeciéndoles por estar aquí, por ver mis vídeos y por su apoyo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben que su apoyo es fundamental. Y por cierto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, amigos, el mundo del espectáculo siempre tiene algo que contarnos. Hasta pronto.